Darío es el dueño de este negocio de pequeños electrodomésticos. Darío, imagino la sensación que tenés al trabajar todos los días, al abrir el negocio. ¿Cuál de estos robos fue el que más daño les causó? Bueno, el que más daño nos causó fue uno que hace más o menos 4 meses abrieron las puertas acá del negocio, que son bastante grandes. Esas puertas que están en el exterior. Son unas puertas metálicas que tenemos que dejar ahí en la calle. Rompieron 7 candados. 7 candados. Esos 7 candados que rompieron, que están acá, se pueden ver a la vista, son candados grandes, candados buenos en realidad. ¿Qué se llevaron? Se llevaron un montón de electrodomésticos, radios muy caras que tenemos acá, productos de electrónica. Y bueno, evidentemente fue una cosa rápida porque esta vidriera, luego de romper todo y llevarse muy pocas cosas, en realidad más rompieron, todo lo que rompieron se llevaron también radiograbadores. Luego esta vidriera la tiraron sobre esta vidriera que está acá y han causado más daños en realidad de lo que se han llevado. Ahora, esto ocurrió durante la madrugada con el negocio cerrado, pero el problema también está en que les roban mientras están atendiendo y esto pasa muy seguido. Y eso es constantemente, todos los días. Todos los días tenemos que andar mirando acá porque, bueno, vienen chicos. ¿Qué hacen? A ver, mostrame, por ejemplo, esa vitrina. Vos me decís que colocan un palo. Esta vidriera que está acá, bueno, tironean de acá. Evidentemente el vidrio tiene una disposición, cede. Varias veces se rompieron los vidrios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Esta vidriera 2 veces, esa vidriera que está acá 4 veces. O sea, es terrible, acá no se puede estar. Tenemos que estar todo el tiempo trabajando y mirando para acá, para el salón. Y vos lo que me decías también es que tu preocupación tiene que ver con que no se lastimen las personas que están acá. Y la gente, no solamente la gente que, bueno, que está en el salón, que el otro día se escuchó un estruendo terrible cuando rompieron esta vidriera, sino los mismos chicos que han robado, que eran chicos chiquitos, tenían 10 años, 12 años. O sea, lastima una criatura de esas acá, más allá de lo que están haciendo, nos vemos involucrados en un problema.